Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, siguiendo la serie verso a verso en el libro de los Hechos, cuando la iglesia era joven. Hoy vamos a cerrar el capítulo 17. El tema de hoy es el mensaje de Pablo en Atenas. El mensaje de Pablo en Atenas. Si usted recuerda el estudio anterior, dejamos al apóstol Pablo ahí en el Areópago. Capítulo 17, versículo 22. Lo dejamos precisamente ahí porque es llevado, lo trajeron a aquel lugar para cuestionarlo y para preguntarle, ¿por qué tú eres un palabrero? Recuerda que el término palabrero significa seminador de semillas, aquel que va tomando de un... Dijeron, eres un bla bla, es un charlatán que sencillamente reúne palabras o ideas. Vamos a ver, vimos en el estudio anterior el pesar de Pablo cuando él recorre la ciudad de Atenas, de historia, de importancia, de cultura, de imágenes. Pablo va a recorrer este sector mientras va esperando a Silas y a Timoteo, y su corazón se enardece al ver a este pueblo entregado ¿a qué cosa? A la idolatría. Se dice que era más fácil encontrar un ídolo que a un hombre en Atenas. Imagínate ya, había un gran panteón de ellos que no importaba el extranjero que venía. Si tenía un Dios, ellos sencillamente que lo adoptaban como lo suyo. Una gran idolatría. Vimos también los pensadores principales, cómo las filosofías comienzan a cuestionar al apóstol Pablo con sus preguntas. Y vemos ahí el cuestionar versos 19 al 21. Y nos quedamos en el verso 22 que dice, y hoy vamos a ver el tema, el mensaje de Pablo en Atenas. Dice el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, es decir, Pablo va a disertar ahora, va a dar su discurso en un lugar público. Mira cómo comienza Pablo acá. Dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy ¿qué? Religiosos. Pablo no va a confrontarles directamente, él no les va a decir como tal vez hoy en día predicadores modernos dirían, idólatras, paganos. Ahora, Pablo sabe que detrás de cada ídolo que hay un demonio. De hecho, el término soy muy religiosos, literalmente, son muy temerosos, literalmente, de los demonios. Esa es la expresión, demonios ahí, en el término religiosos. Ahora, es interesante que ellos eran muy supersticiosos. Había mucha superstición. Si usted conoce la mitología griega, usted sabrá que los hombres vivían con mucho temor a los dioses y semidioses. Y que cada fenómeno de la naturaleza respondía ¿qué? A un dios. El mar, la tierra, el cielo, cada uno era un dios. Mira lo que dice el verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrita, o estaba esta inscripción. ¿Cuál es? Al Dios no conocido. Les decía en el estudio anterior que 600 años antes que Pablo llegase a Atenas, Atenas fue duramente azotada por una plaga que trajo mucha mortandad. Y uno de los personajes de aquel tiempo, Epimínides, dijo lo siguiente, como no sabemos de dónde proviene este juicio, y ellos creían que muchas veces la naturaleza, el volcán, la lluvia, el trueno, era un Dios que estaba molesto ¿con quién? Con ellos. Y como ellos no sabían, que Dios les había enviado esta plaga que deciden hacer. Epimínides dice lo siguiente, vamos a soltar corderos y en cada lugar que el cordero se detenga, obviamente frente a una imagen, ahí nosotros lo vamos a sacrificar. Pero ¿qué ocurrió? Que muchos corderitos se quedaron en un lugar donde no había ¿qué? Ningún altar, ninguna imagen. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Levantaron un altar ahí, ¿a quién? Al Dios no conocido. Pablo, tomando ese concepto de ese sacrificio, de esa ovejita en ese lugar, paradójicamente, ¿de quién les va a hablar? Del Cordero de Dios. Y observa conmigo cómo Pablo va a presentar el mensaje. Mira lo que Pablo hace acá. El mensaje de Pablo. Y Pablo lo que va a presentar, en primer lugar, versos 24 y 25, va a presentar y les va a decir, ese Dios
desconocido, ese Dios que ustedes no saben quién es el Dios del cual yo vengo aquí a predicarles y a hablar. Y lo primero que él dice al presentar su mensaje es: presenta a Dios como el gran creador del universo. Los griegos tenían diferentes opiniones acerca del origen del universo. E inclusive creían algunos que Apolos diariamente cargaba el sol o arrastraba, mejor dicho, al sol para que amaneciese cada día. Recuerda que aún los griegos creían que Atlas era el que sustentaba, ¿qué cosa? El mundo. Entonces había una gran creencia en el mundo religioso y en el mundo filosófico. Algunos llegaban a la conclusión de una especie de evolucionismo. Entre paréntesis, Charles Darwin no inventó la teoría de la evolución. Él tomó los conceptos que ya tenían los griegos y los presentó en su libro, la supervivencia de las especies que se van cambiando, adaptando. Él no inventó la teoría de la evolución. Vemos acá entonces cómo Pablo presenta al Creador, y en verso 24, ¿qué es lo primero que él dice? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es interesante la afirmación que hace Pablo. Pablo presenta a su Dios, el Dios de Israel, el Dios que presenta a través del Evangelio de Cristo Jesús, es el Dios creador. Entre paréntesis, el término mundo para los griegos fue utilizado interesantemente porque la palabra es cosmos o sistema. Ya los griegos decían jactanciosamente: nosotros tenemos todo un cosmos de nuestro gobierno. Es decir, tenían todo un sistema muy bien preparado y diseñado. Y también el mismo término cosmos era utilizado cuando las mujeres se maquillaban. De ahí que viene la palabra cosmético, que era las mujeres una capa primero, otra capa de otro color, y hoy en día se pintan por varias capas. ¿Te has fijado? Entonces, esa es la idea de cosmético, que describe sistema y orden. Lo que Pablo está diciendo, ustedes pueden ver, y cuando miran el universo, ustedes pueden observar que hay un Dios que es creador ¿de qué? De todas las cosas que en él hay. En teología se llama el argumento acá, el argumento cosmológico, que significa que si hay un sistema, tiene que haber una mente capaz de haber diseñado perfección. El concepto acá. Ahora, siendo él, este Dios que creó todas las cosas, que hizo el mundo, él es, dice el texto, siendo Señor ¿de qué? Del cielo y de la tierra. En otras palabras, no solamente es el creador, sino que también es el cuidador del universo. ¿Recuerdas cuando el escritor a los hebreos nos menciona acerca de Jesús en el capítulo 1? Que dice que él sustenta ¿qué cosa? El universo. ¿Recuerdas que nuestro Señor Jesucristo dice que el sol sale sobre quiénes? Buenos y malos, y llueve sobre justos e injustos. Dios tiene cuidado de su creación. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, mira qué interesante, ese Dios soberano, no habita en templos hechos por manos humanas. Yo creo que esto tiene que haberle dolido a los atenienses, porque ellos habían hecho de cada Dios un templo. Mira, esta verdad fue un golpe fuerte contra los templos hermosos, por ejemplo, de Atenas, el gran panteón donde se invitaban a todos los dioses habidos y por haber. Ahora, esta verdad, que Dios no habita hecho en manos de templo, es interesante, porque aun cuando Salomón está construyendo el templo, en 1 de Reyes, capítulo 8, verso 27, él claramente declara, dice que Dios no habita en templos hechos, ¿qué? Por la mano de hombres. Dios sí manifestó en la antigüedad su gloria en el templo, pero Dios no puede ser contenido, ¿por qué? Por la tierra, por la humanidad, por esta tierra. Dice el verso 25, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase ¿qué? De algo. Es decir, Dios necesita un templo. Ahora, ¿por qué Dios le pidió a la nación de Israel un tabernáculo? Para mostrarle al Dios de Israel su presencia, pero Dios no necesita
absolutamente nada del ser humano. Usted sabe qué significa ese tetragramatón cuando se presenta Dios a Moisés diciendo, yo soy el que soy. ¿Te recuerdas? ¿En nombre de quién iré? Ese yo soy el que soy significa aquel que subsiste en sí mismo. Si no existiese el planeta Tierra, ¿Dios seguiría siendo Dios? Amén. ¿Cambiaría en algo? No. Por eso Dios dice que Él se ríe de aquellos que dicen, yo tengo autoridad, yo tengo poder. Para Dios, las naciones son como una gota de agua que cae de un cubo. ¿Qué es una gota de agua que cae de un gran contenedor? Nada. Dios desde el cielo, Salmo capítulo 2, se ríe de ellos. No en el sentido de burlarse negativamente, sino decir, Dios dice, yo tengo toda ¿qué? Autoridad. Ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo. Pero ojo, los ídolos humanos, las imágenes humanas, sí necesitan de la mano ¿de quién? Del hombre. Jeremías en el capítulo 10, verso 3, si tú lo miras, en Jeremías capítulo 10, verso 3, el profeta dice lo siguiente, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de mano de artífices con buril. Verso 4 dice, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se muevan. Derechos, dice el verso 5, están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni parece hacer bien, ni tienen poder. Y llevados son por ¿quiénes? Por los hombres. En el libro de los Salmos el salmista dice que los ídolos tienen ¿qué? Ojos y no ven, boca y no hablan. Están paraditos, están de pie, pero no se pueden ¿qué? Mover. Y él dice, el Dios del universo, el Dios creador, ¿necesita del hombre? ¿No será qué? Al revés, que es el hombre que necesita de Dios. Estos dioses paganos necesitaban de sus feligreses, de sus fieles. ¿Para qué? Para movilizarse, para ser venerados, para ser reconocidos, para darlos a conocer. Pero el Dios del cielo, dice Pablo, que es creador del cielo y de la tierra, necesita, pues Él es quien da a todos. Mira, el Dios del creador. Pues Él, hablando de Dios, el que da a todos, ¿qué cosa? Vida y aliento, ¿y qué más? Y todas las cosas. Me encanta, Salmo 31, 15 dice, Señor, en tus manos están, ¿qué? Mis tiempos. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes adoran imágenes, los tienen que servir, les tienen que traer cosas. El Dios del cielo, que es el Dios del creador, no necesita de los hombres. Por el contrario, Él suple nuestras necesidades, pues Él es quien da a todos, ¿qué cosa? Vida y aliento y todas las cosas. Dios dice en su palabra que Él formó y creó ¿a quién? A los hombres. Que Él le dio vida al ser humano. Este es el argumento entonces de Pablo. Y Pablo en su mensaje a Atenas, lo primero que él les va a decir, hey, yo estoy, el Dios desconocido es el Dios que hizo, ¿qué cosa? El cielo y la tierra. Él es el creador. Mira, en segundo lugar, ¿qué dice acerca de Dios? No simplemente que Dios es creador. El argumento cosmológico. Si hay un efecto, ¿obedece a qué? A una causa, a un creador. En segundo lugar, Él es gobernante. Es interesante que el Dios del cielo fija los límites de las naciones. Por medio de su gobierno sobre las naciones procura a los hombres que busquen y hallen también el bien. Mire lo que dice en verso 26. ¿Qué dice? Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. Y esto es interesante. Está demostrado científicamente que la sangre humana es completamente diferente a cualquier otra sangre y tiene un ritmo cardíaco, y es interesante que ese ritmo cardíaco, una gota de sangre de una persona, quien sea, con otra persona al unirse, mantienen un mismo ritmo cardíaco. ¿Por qué? Porque de una sola sangre. Es interesante en este punto ver que todos los seres humanos tenemos internamente ¿qué? La misma temperatura. Ahora, Pablo no está diciendo que todos son hijos de Dios. ¿Qué está diciendo acá? Que de una sola sangre ha hecho que
todo linaje de hombre en esta tierra. Bíblicamente, cuando Dios creó a Adán y Eva, en sus genes estaba todo el potencial de las diferentes características de la raza humana. A veces nosotros dividimos a la humanidad en 4 razas. No hay 4 razas. Hay una sola, con distintivos de coloración, blancos, negros, amarillos y rojos. Es por eso que se hablan de las 4 razas. Ahora, de acuerdo a las escrituras y también de acuerdo a la investigación antropológica, ellos concuerdan que todos los seres humanos tienen un mismo origen en común. Ahora, en Adán y Eva estaba todo el potencial para las diferentes características, es decir, en ellos estaban, en sus genes, en su genética estaba toda la variedad. Lo que hoy nosotros conocemos como blancos y negros es una diferencia de pigmentación o características en la piel, que obviamente que tiene que ver con la no me sale bien, melanina, que es, ahora, Dios dice acá que Él estableció, en este mismo verso, que Dios estableció los límites, que para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, ¿qué cosa? El orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, que Dios decidió dividirlos ¿cómo? Geográficamente. Fíjate que un médico a veces le dice a un paciente que tiene cierto tipo de enfermedad, ¿sabe qué? Yo le voy a recomendar a usted que se vaya aquí, a un lugar más seco, con menos luz, con más calor, un lugar donde no haya tanto sol, que sea más fresco, porque un médico sabe que hay cuerpos que tienen ciertas condiciones y que les es mejor estar ¿dónde? Es por eso que Dios decidió que los que tienen piel más blanca no estén en los lugares donde son más ¿qué? Más cálidos y ¿qué? Más secos. ¿Por qué? Aquí lo dice el texto. ¿Dios qué hizo? Prefijó limitaciones. Aquí no es que sencillamente colonizamos. Dios utilizó la colonización. Pero vemos acá que detrás de esto Dios estableció ¿qué? Y ahora fíjate que la mayoría de los conflictos que los países han tenido es porque un país no quiere solamente el territorio que tiene. ¿Quiere qué? El del vecino, que dice el texto, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de ¿qué? De su habitación. Ahora, Daniel capítulo 7, verso 17, claramente nos dice que Dios es el que pone ¿qué? Reyes y quita también reyes. Ahora, el panteón de los dioses atenienses, sus dioses tenían estas características de gobernar, de ser tan poderosos. Dios es el supremo gobernador de todas las naciones. Él quita y pone reyes también al Dios vivo y establece las fronteras de las naciones y también del mundo. Eso tiene que haberlos hecho pensar a los griegos. Recuerda, Pablo está dando su discurso ¿en dónde? En Atenas. Y ya ha hablado sobre el Dios que es creador, les presentó el Dios que es gobernante, que tiene su propósito. Y déjame decirte algo, en argumentos, hay un argumento de la defensa de la fe, apologética, que se llama el argumento teleológico, telos, que todo tiene un propósito y un diseño. Mira ahora el verso 27. Para que busquen, mira el verso 27, hablando del Dios soberano, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden que hallarlo. La idea es que ustedes, porque creo que detrás de una persona que hace de un objeto su ídolo, escúchame bien, detrás de eso está en el fondo una búsqueda de ¿qué? De Dios. Pero como no quieren ¿qué? Reconocer a Dios, ¿a qué adoran? Una imagen. Pero todos los seres humanos tienen en su ser, argumento ontológico, en apologética, dentro del ser humano, Dios creó la necesidad de ¿quién? De Dios, de adorar a Dios. Pero como el orgullo humano no quiere reconocer a Dios, Romanos capítulo 1, cambiaron la gloria de Dios, ¿por qué?
por cosas corruptibles, como imágenes, cuadrúpedos, y adoraron a los animales, a los objetos. ¿Qué ocurrió en nuestra morena Latinoamérica? Aquí adoraron al trigo, el sol, la tierra, etc. En vez de adorar ¿a quién? Al Dios vivo. Es por eso que en esa búsqueda están, dice Pablo, a tientas. En otras palabras, han entrado ciegos, sin poder observar, sin poder ver. Puedan hallar, dice aún, aunque ciertamente no está aquí, lejos de cada uno de nosotros. Ese Dios que ustedes buscan a tientas, porque no lo saben, si bien es cierto, el Padre nuestro nos enseña, Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos, a través de la persona de Jesucristo que hizo. Él se dio a conocer, se ha acercado. Es por eso que Jesús dice, yo soy ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, Dios se acercó a nosotros por medio de la persona de Jesús, porque en Él vivimos y nos movemos y también ¿qué? Somos. Aquí está la prueba de que Dios no está lejos de nosotros. De hecho, el hombre es totalmente dependiente de Dios. Si Dios tañara, aunque no tiene dedos, tañara sus dedos y dijeras, no más hombre, ¿qué pasaría? No hay más hombre. No hay más hombre. Y se acabó. En una ocasión Dios decidió raer a los hombres de la faz de la tierra y en su misericordia solamente salvó a una familia. ¿Por qué no lo ha hecho ahora? Porque Dios es fiel a su palabra. Porque en Él vivimos, somos y nos movemos. Ahora, los creyentes entendemos mucho más eso. Pues si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él también morimos, ya sea que vivamos o que moramos. Y mira el verso 28, Pablo no es un charlatán. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros, ¿qué? Propios poetas también, ¿qué? Han dicho. Es decir, que Pablo conocía, ¿qué cosa? La literatura universal. ¿Cómo le llamaron al principio? Palabrero, charlatán. Él pudo haber hablado de filosofía, pero prefirió hablar ¿de qué? Del Dios soberano. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Él está citando a Arastus en el 270 a.C. y Cilicia, otro personaje más. Siendo pues, dice el verso 28, linaje de Dios, no hijos de Dios. Ojo, ojo. Pablo no está diciendo que todos los seres humanos son ¿qué? Son creación. Recuerda, Él es creador, Él es gobernante. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante ¿a qué? A oro o plata, o a piedras, o a escultura de arte, y de imaginación ¿de quién? Del hombre. Estos materiales se usaban para hacer figuras ¿de quién? De sus ídolos. ¿Y cómo era la figura de los ídolos? A semejanza de los hombres. Y Pablo está diciendo, hey, momento, no es el Dios a semejanza del hombre. Es el hombre que fue creado, ¿qué? A semejanza de Dios. Pero ellos, ¿qué? No podían verlo. A pesar de que estamos hablando de materiales, etc. Presenta al Dios creador, presenta al Dios gobernante, pero Pablo no puede dejarlos ahí. ¿De quién les habla ahora? Del Dios que es Salvador. Pero Dios, ese pero significa que Dios soportó la idolatría de los hombres porque estaban en ignorancia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué dice? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. En otras palabras, Dios les está dando ahora la oportunidad de que conozcan al Dios desconocido, al Dios verdadero, que lo conozcan. Ahora, el hombre por su religión, por su intelecto, no va a conocer a Dios. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y para él que son locura. Pero cuando se presenta el Evangelio, porque el Evangelio tiene que ser oído, tiene que ser creído y debemos responder al Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, cuando la palabra de Dios llega al corazón, Dios hace el resto. La fe viene por él. Oye, el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es por eso que Dios espera, ¿qué cosa? Que el hombre se arrepienta. ¿Y arrepentirse qué es? Cambiar. Dejar.
Un claro ejemplo, los hermanos de Tesalónica. Dice que ellos dejaron al Dios vivo para servir ¿a quién? Dice que dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Presenta entonces a el Dios como Salvador. Y ojo, que si no lo reconoces como Salvador, los seres humanos tendrán que reconocerlo como ¿quién? Como juez. Y como juez será implacable. Mira el verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Los griegos no creían esto, no saben nada de esto. Pero nuestra conciencia no nos acusa, no nos dice, hey, ¿has obrado qué? ¿Mal? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, llegará un momento. Se dice que actualmente que ha ocurrido entre los seres humanos, cerca de 6 millones de hombres, incluyendo mujeres, que de alguna forma han violado en sus países la ley y han logrado escapar y no han sido procesados o juzgados. Que sea que se hayan escapado, que mintieron, que se hicieron pasar por muertos. En estadísticas, cerca de 6 millones de hombres en la tierra han violado el sistema judicial. No han pagado por sus delitos. Pero ese es en términos humanos. Un día, Apocalipsis capítulo 20, no tenemos el tiempo, ¿quiénes? Todos comparecerán. Es decir, que esa será una cita que es ¿qué? Ineludible. Todos estarán ahí y Pablo lo está afirmando. Es por eso que es mejor reconocerlo como Salvador que reconocerlo ¿qué? Como juez, porque como juez será implacable. ¿Recuerdas cuando se describe en la revelación a Jesucristo con pies como bronce bruñido, refulgente? Si usted investiga bien, esa expresión significa que pisa firme sin tener ya misericordia. Es decir, que le debe dar al hombre ahora ¿qué cosa? Lo que el hombre merece por su condición. Dice el verso, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle ¿qué? Levantado de los muertos. ¿A quien presenta como soberano juez? Jesús dijo que el Padre a nadie juzga y que todo juicio lo ha dado ¿a quién? Y el que juzgará ante el gran trono blanco será ¿quién? La persona de Cristo Jesús. Y presenta entonces Pablo ¿a quién? Al Dios soberano como creador, como gobernador, como salvador, como juez. Y llega a Cristo. Pero cuando utiliza el término de la resurrección, la mayoría de las escuelas no creían, la mayoría de los griegos no creía. Mira lo que dice el verso 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos que se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto que otra vez, sigue hablando por ahí, sigue hablando, tal vez después podamos volver ¿qué? A oírte. ¿Cuántas veces nos han dicho personas, hoy no, pero mañana tal vez? ¿Y ese tal vez qué? Nunca llega. Y así Pablo salió de en medio ¿qué? De ellos. ¿Podríamos decir que Pablo fracasó? Ahora, ¿hubieron conversos? Sí, muy poquitos. Pero en términos generales, no hubo una salvación como ya Pablo nos tenía acostumbrado. Porque en todas las otras ciudades, hoy que cerramos el capítulo 17, vimos a pesar de oposición, en Tesalónica, en Berea, hubieron ¿qué? Decisiones. En Filipo hubieron también ¿qué? Decisiones. Y estábamos un poquito ¿qué? Acostumbrados a esto. No ha fracasado. Pablo fue fiel ¿a qué? A la predicación de la palabra. Y a veces este es el error nuestro. Creemos que nosotros podemos ¿qué? Convencer. Aquí tenemos una presentación magistral. Pablo hizo una apologética de la fe increíble. Presentó los argumentos más importantes para estremecer a todos. Pero es que no es nuestros argumentos y no es nuestra elocuencia. ¿Qué es? Solamente es el poder de la palabra de Dios. Tal vez no fueron salvos cientos como en otros lugares. Pero dice el verso 34, más algunos que
creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, y el Areopagista, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. No hubieron muchos más, pero ¿qué vemos acá? Que algunas personas, en conclusión, algunas personas se oponen abiertamente ¿a qué? A la palabra. Otros se mofan, se burlan, posponen la toma de decisión. Y algunos reciben la palabra y creen. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Salvarlos? Ahora, si Dios está llamando a alguien, hace 2 domingos atrás, no hicimos el llamado final en la predicación. Pero Dios ya tenía preparado 2 corazones. Sin hacer ningún llamado, levanten sus manos quien hace la oración. Después del culto, ahí estaba el fruto. ¿A solo qué? Tocar. Como dicen por ahí, el pez estaba saltando solo a la red. ¿Por qué? Porque la obra de quién es. Ahora, nosotros debemos hacer lo que es posible para que Dios haga lo que es imposible. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, porque tú eres bueno y nos permites, Señor, reflexionar en tu palabra. Te agradezco, Señor, por este tiempo orando y pidiendo, Señor, que tú bendigas esta consideración, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.